Temas de la Biblia. Buen día tengan cada uno de ustedes. Hoy en este día tan especial, tan hermoso, es un día maravilloso porque tienes vida, porque tengo vida, porque estamos en este momento alabando al Señor en su día, el domingo, y gracias a Él estamos aquí, estamos preparándonos para este sacrificio espiritual, para recibir esa palabra, ese mensaje que tal vez hoy te va a hacer reflexionar, hoy te va a contristar, te va a confrontar con tu vida. Si estás con pecado, si hay alguna duda, si hay alguna situación especial, puede ser que hoy Dios te hable. Te ruego que pongas mucha atención. Su servidor es limitado, su servidor tiene carencias, pero por la gracia de Dios vamos a tratar de explicar lo más explícito, lo más amplio, lo más profundo, que tenga el sentido y la profundidad, la palabra. Te quiero dar la bienvenida. Siéntete a gusto, siéntete confortado, siéntete en casa. Te ruego que dejes los problemas allá afuera, que dispongas tu corazón. Dios quiere algo contigo. Al momento que hoy estás aquí, que viniste y estás preparando tu corazón, Dios quiere algo contigo. Atiéndele, pon mucha atención. Te voy a hacer algunas sugerencias, algunas recomendaciones. Pon en modo avión, en modo silencio, tu celular. Si tienes por ahí pendiente alguna llamada o sabes que te van a hablar, pues lo más discreto posible para que no haya distracción y no sea, pues el espíritu no se aleje de este lugar donde se va a predicar esta palabra. Le doy la bienvenida también a las personas que nos miran por la plataforma, que están conectados. Yo sé que hay muchos distractores, pero bueno, hoy es, te repito, es un día especial. Atiéndelo, así te lo indica el Señor. El mensaje que se ha preparado para el día de hoy son los devastadores efectos del pecado. Los devastadores efectos del pecado. Muchos de ustedes ya saben las consecuencias del pecado, ya saben los efectos. Para empezar, pues nos separa de Dios. Para empezar, es lo primero. Dios no puede tener comunión, no puede estar presente, no oye, no escucha al pecador. Iniciando con esta premisa, con esta circunstancia, es muy grave los efectos. Aquí el tema, los devastadores efectos del pecado. Quiero hacer una breve oración para que Dios nos dé gracia. Inclinamos nuestro rostro y pedimos la gracia y la bendición del Señor. Padre Celestial, hoy en este día, Padre, tú has traído a estas personas, a tu iglesia,
para que tengamos ese alimento espiritual. Hoy vas a hablar tú, Señor, no voy a hablar yo. Tú vas a dirigir el mensaje, tú le vas a dar el sentido y la profundidad. Que hoy, Señor, se quiten todas esas barreras, esos impedimentos para que las almas vayan a ti. Entiendan, Señor, lo devastador que es el pecado. Padre Celestial, atiende a esa persona que viene con esa necesidad. No tanto la necesidad física en el cuerpo, sino la necesidad espiritual. Que hoy haya milagros en este lugar, que hoy se convierta esa alma necesitada en ti, que hoy encuentre su salvación. Todo esto, Señor, te lo pido en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Que puedas entender que si estás en pecado, estás alejado de Dios. Que el pecado es devastador, no tiene misericordia contigo. Lo impone, lo lleva, lo liderea el Satanás. Y Satanás quiere tener su gente, quiere separarte de Dios. Por eso siempre hay esta contienda, esta lucha. Y Satanás te lleva con la cuestión del mundo, de la carne. La carne te lleva a una vida de sufrimiento, te lleva al infierno, te lleva con él. Y las cuestiones espirituales son eternas, son con nuestro Señor, con Cristo. Entonces, ahorita vamos a tratar de explicar por la gracia de Dios cuáles son esos efectos devastadores del pecado. Voy a empezar con algo que tú conoces y que en muchas familias prevalece esta situación: el alcohol, el cigarro. Es una droga que está legalmente establecida. No hay problema. ¿Por qué? Porque pues se pagan los derechos, los impuestos, y hay gente abiertamente que toma y fuma. Pero la publicidad, el fabricante, nomás te pone una leyenda que es motivo de cáncer, que es motivo de enfermedad, pero porque está establecido por la ley. Pero no te dice los efectos reales que hay al momento de tomar el alcohol o de estar fumando. No te dicen los efectos. Te llevan y te dicen, es que te vas a sentir mejor, vas a tener euforia, bienestar, te vas a sentir bien, vas a salir de tu problema. ¿Por qué? Porque te engaña. El cuerpo pasa de un estado a otro, tu mente. Hay un bienestar. Pero hay que recordar que estas drogas van creando dependencia cada vez más y cada vez más, y esto lleva a una esclavitud. Hay otro aspecto que quiero comentarte. Todo tiene una consecuencia, todo tiene un efecto. A cada acción hay una reacción. Tal vez esto te lo dijeron en la escuela. Si tú haces algo bueno, se te va a devolver o se te va a justificar en el sentido bueno. Si se hace algo malo, también se te va a regresar. La palabra nos enseña o nos dice que vamos a dar cuenta de todas las cosas, tanto buenas como malas, que hayamos hecho. Entonces hay un efecto. En el caso del alcohol,
pues no te dicen que el hígado se te va a afectar. En el caso del cigarro, los pulmones, tu garganta, etcétera. No te lo dicen. Te pone la publicidad otra cosa. Y cuando ya te dicen, estás malo, tienes problemas, entonces intentas o se intenta salir de ello. Yo tengo el ejemplo de una persona familiar que fumaba hasta 2 cajetillas, 3 cajetillas diarias. Y su familia, sus hijos, su esposa le decía, ya no fumes, te estás haciendo daño. Y lejos de recapacitar, decía, ya no me los compres, ya no me los traigas, yo los pago con mi dinero. Con una soberbia y con una esclavitud a ese pecado. Cuando fue el médico le dijeron que le quedaban 3 meses de vida. ¿Saben qué? Dejó el cigarro. Dejó el cigarro. Y se alargó su vida por allí, creo, a 1 año y medio, 2 años posteriormente. Dios le dio una oportunidad. Pero hasta esas consecuencias, hasta esos efectos, tiene que llegar el ser humano para poder recapacitar y decir, estoy mal, estoy haciendo las cosas inadecuadas. Hoy aquí en este momento se te dice, no necesariamente, tú no, a lo mejor no tomas alcohol, no fumas, pero tienes algunos hábitos que no corresponden con la voluntad de Dios. Y ahí los tienes. Y eso te impide que tengas esa relación con Dios. A lo mejor una situación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en la calle, donde te desarrollas, traes algo. Yo no sé qué, pero a lo mejor traes algo. Hoy es el momento de que hagas ese análisis y veas qué es lo que está mal. Si tienes amarguras, si tienes rencor, si tienes odio, si tu carácter es de hierro, pues las personas lo van a sentir, lo van a ver y lo van a percibir. Dice, ¿qué te pasa? La amargura es un pecado muy difícil de detectar. Y cuando hay algún problema, alguna situación adversa, aflora, sale el yo realmente. Ten mucho cuidado, no te autoengañes y digas, es que yo no soy tan malo como aquel, es que yo soy mejor. Pero si tú tienes un solo pecado, eres igual de pecador que aquella persona que no cumple con la voluntad de Dios, con aquel asesino, con aquel mentiroso, con aquel ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que vayamos a una cita bíblica y mostrarte cómo Dios está con el pecador. Muchas veces la gente le habla al Señor y le dice, oye, ayúdame, oye, tengo este problema, tú lo sabes, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me ayudas? En el Salmo 7, versículo 11, el salmista, en este caso David, nos muestra lo siguiente: Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. No un día, no un mes,
todos los días. Si tú estás en pecado, Dios está airado contigo. Y si está airado contigo, no va a ser algo que tú le pidas. Y si no te lo concede, bueno, pues es porque Él no lo debe de conceder. Pero hay que perseverar, hay que hacer nuestra parte. ¿Por qué Dios es juez justo? ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y Dios está airado contra el impío porque Él es santo. Él no puede tener comunión con Dios, con el pecado. Él no puede tener comunión con el pecado. ¿Por qué? Porque ahí está involucrado Satanás. Y Satanás se rebeló en contra de Él. Es santo, es puro. Veamos algunos efectos del pecado. Vamos a ver aspectos espirituales. El primero de esos aspectos espirituales, de esos efectos del pecado, es la separación de Dios. Yo te lo mencionaba ahorita, si tú estás ejerciendo cualquier tipo de pecado, Dios se va a separar. Dios está allí presto, pero la condición es que tú no peques, que tú no estés coqueteando con el pecado, que tú no estés haciendo cosas que parecen buenas, pero son malas. Dios no puede ser engañado. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Y ahí está el libro de la vida, donde está anotado toda tu historia, todo lo que hiciste, y lo va a sacar el día del juicio. Y si ahorita tú, yo, no recordamos algo, ahí lo va a sacar. Y nos va a decir, tú hiciste esto, llevaste misericordia, protegiste, diste abrigo, diste alimento al necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero, etcétera. Pero también hiciste esto, mentiste, no sacaste tu amargura, te manifestaste de esta forma e hiriste a esta persona, le hiciste sentir mal, etcétera. Todo va a salir. Y en función de eso, pues vamos a tener el camino que nos corresponde o que corresponde. En Isaías 59:2 acentúa esta situación del pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios ya hizo todo. Llevó a su Hijo a la cruz. Nos compró con su sangre. Ahora nos toca a nosotros corresponder. Aceptar ese sacrificio, a cumplir con todo lo que nos indica. Y Dios es bueno, es sabio y es justo y te da lo que necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. La pregunta es, ¿y bueno? ¿Y por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo estos otros? Etcétera, etcétera. Jesús padeció en la carne y Jesús no tenía pecado.
¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Qué podemos esperar nosotros? Lo menos es hacer su voluntad, conocer su palabra, estar en comunión con Él. Porque los problemas no se van a acabar, los problemas cada vez van a ser mayores. Así lo dice su palabra, la maldad se va a multiplicar. Cada vez es peor. Y vienen tiempos sumamente difíciles, sumamente difíciles. Las nuevas generaciones les va a tocar vivir algo muy, muy complicado. El mundo es muy fuerte, el medio ambiente que nos rodea nos absorbe, y si no tenemos ese apoyo y ese carácter de Dios, va a ser muy complicado para sostener esa posición, esa situación. Enseguida hay otra consecuencia o efecto del pecado: muerte espiritual. La muerte espiritual es que estás separado completamente de Dios. En Romanos 6:23, Pablo nos hace esta aseveración: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay algo muy interesante. Les vengo diciendo que el pecado te aísla, te quita de la presencia de Dios. Pero nos muestra en esta cita: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es el todo para nosotros. Jesús venció en la cruz el pecado, resucitó al tercer día, y el Espíritu Santo está guiando y confrontando a cada persona de su pecado. Nos guía a toda justicia y a toda verdad. Él lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Él. Aquí está: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro efecto muy parecido, muy cerca de la muerte espiritual, es la ceguera espiritual. Hay gente que no entiende. Hay gente que se le explica y dice: no, pues no le veo la lógica, no le veo el porqué de ello, no entiendo. ¿Por qué? Porque tiene ese pecado y eso provoca una ceguera espiritual. ¿Qué es ceguera espiritual? Es la incapacidad de percibir o comprender las verdades de Dios. O sea, no entiende. Todos a lo mejor hemos pasado por esa situación. Si tú tienes esa comunión con Dios, utiliza los medios de gracia, Dios te va a ir iluminando y te va a ir dando cada vez más luz. El camino cada vez va a ser más amplio, va a ser más claro. Y Dios te va a ir suministrando conforme a lo que necesitas entender, saber y comprender. Pero necesitas quitar ese pecado, esa ceguera. Los fariseos eran así. Los fariseos eran así. No entendían.
En 2 de Corintios 4:4, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y expresa lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula porque es de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate bien, si tú te apartas de Dios, entra Satanás libremente. Entra libremente. Y es el culpable de la ceguera espiritual, pero porque tú le das esa oportunidad a través del pecado. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Tú crees todo esto? Yo te estoy poniendo versículos de la palabra, de lo que Dios quiere que escuches el día de hoy. ¿Los estás reflexionando? ¿Los estás creyendo? ¿Ves que esto es verdad? Para que tengas entendimiento, para que quites esa ceguera espiritual. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuáles son algunas características de la ceguera espiritual? Incapacidad de ver la verdad, no hay visión espiritual, impide reconocer las obras de Dios. ¿No cree? Es incrédulo. Falta de comprensión, insensibilidad espiritual. No hay entendimiento de los conceptos morales. No hay esa conciencia. Está cauterizada. ¿Cuáles son algunas causas? La ignorancia, falta de conocimiento, rechazo voluntario a las verdades bíblicas. Esas son algunas características que tiene una persona que en ella hay ceguera espiritual. ¿Qué más hay en los efectos devastadores del pecado? ¿Qué más? Hay una esclavitud. Muchas veces por ese hueco existencial las personas tienen muchos problemas y quieren llenar su vacío, como te lo decía ahorita, con alguna droga, con vino, con cerveza, con cigarro. Inclusive ahorita vamos a tocar otros aspectos, con otro tipo de drogas. Y como se sienten bien momentáneamente, lo siguen ingiriendo. Llega el grado de que se vuelven adictas, porque esas drogas, eso es lo que hacen. El cuerpo se siente bien, la mente, esto, aquello, relajados. Y dicen, está bien esto, pero es un engaño, es una mentira, porque en el fondo te está destruyendo. Hay una esclavitud. En Romanos 7:23, Pablo habla del pecado que mora en él lo explica y lo señala de la siguiente forma: pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles miembros? En su cuerpo. Sus piernas, sus brazos, órganos internos, etcétera.
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tienes que entender que la carne es un medio muy fuerte para llevarte al pecado. Eso no lo entiende allá afuera el mundo, sino todo lo contrario, desechan a Dios y hacen lo que la carne les indica. Y te decía ahorita al inicio que la carne te lleva a la perdición y las cosas espirituales te lleva a una vida eterna. Siempre va a haber esta lucha. Siempre tienes que tener el conocimiento, tienes que tener el carácter para poder escoger lo que debe de ser, lo que te indica Dios. Otro aspecto muy fuerte dentro de los efectos del pecado es la contaminación, daño interno. En Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23, Jesús habla con los fariseos y escribas de lo que contamina al hombre. En el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Si tú hablas palabras antisonantes, el que se contamina eres tú. Si de tu boca salen palabras de aliento, palabras que edifican, eso también se toma en cuenta. Eso hay una repercusión, hay un efecto, pero para bien. Aquí dice que todo lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. En el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Versículo 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Aquí Dios te muestra con qué parte de tus miembros o qué parte de tu miembro tienes que tener control. Con tu corazón. Porque de ahí salen todos estos pecados, todas estas acciones. Debes de controlarlo, debes de identificar. Hay personas que tienen autocontrol muy bueno, pero hay otras que no, son muy débiles. ¿Y qué hago? Pues pídele a Dios que te dé ese carácter, que te dé esa fuerza. No se puede en veces, entonces el problema es muy grande. La solución siempre la va a dar el Señor y te va a dar la mejor solución, indudablemente. En el versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí está la clave. Controla tu corazón. ¿No puedes? Pídele a Dios. Pídele a Dios. Solamente Él lo conoce. Querida persona, ni tú ni yo lo conocemos realmente. Pero si le pides a Dios, Dios te va a dar la solución, Dios te va a dar la fortaleza
y te va a dar la acción correcta. Vamos a ver otro efecto, que es la corrupción del mundo. En Gálatas capítulo 6, versículos del 7 y 8, Pablo habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Qué es segar? Es cosechar. Aquí nos muestra claramente que cada acción que tú hagas va a tener un resultado. Va a tener un resultado. Ese resultado, ¿cómo quieres que sea? Pues en función de lo que has hecho, en función de lo que haces. Si es bueno, vas a cosechar algo bueno. Si no es bueno, vas a cosechar algo malo. No se puede lo contrario, hacer algo bueno y cosechar algo malo, no. Haces algo malo y cosechar algo bueno, no se puede. El manzano da manzanas, el durazno da duraznos, la higuera da higos. Es algo lógico. Entonces, aquí está la clave. En el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hace un momento yo les decía que hay que vencer a la carne. Soy enfático en esto porque los pecados se derivan de la carne y es para perdición, en este caso de corrupción. En cambio, si siembras en el Espíritu, segarás vida eterna, segaremos vida eterna. Te quiero hablar rápidamente de algunas otras drogas a lo que ha llegado el hombre, sin imaginar tal vez lo que mete a su cuerpo. Quiero aclarar que esto no es para que tú lo practiques, no, mucho menos, es para que te alejes. Y si tú tienes hijos, hazle saber esto, es devastador, es una cosa sumamente agresiva, sumamente tóxico todo esto. Te voy a dar algunos datos que son muy importantes. Te voy a definir algo que tal vez tú conoces ya y que es utilizado en medicina en su gran parte. La cocaína es un alcaloide activo y tóxico derivado de las hojas de la coca de efectos narcóticos. Esa es la cocaína. La heroína es opioide con propiedades analgésicas, utilizándose como supresor de la tos y antidiarreico. Médicamente así lo estipulan. ¿Qué es la morfina? Es un analgésico opioide potente de alcaloide epiáceo natural con una composición compleja. Lo que viene siendo la morfina es un compuesto sintético. Hay por decirles algo, hay una composición química para
Su elaboración, que son 17 átomos de carbono, 19 átomos de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Para aquellas personas que saben algo de química, esta es la composición. Y son, en este caso, dice que es un analgésico, opioide. ¿Qué es opioide? Es para reducir el dolor, es un medicamento para reducir el dolor. Lo utilizan en personas que tienen cáncer. Se lo aplican para minimizar ese dolor, para amortiguar, para que no haya tanto sufrimiento. También está el crack. Es el clorhidrato de cocaína que ha sido procesado con amoníaco o bicarbonato de sodio y agua para crear una cocaína base. Otra vez, crack es el clorhidrato de cocaína que ha sido procesado con amoníaco. ¿Sabes tú para qué se utiliza el amoníaco? ¿Sabes tú qué es el cloruro de sodio y el bicarbonato de sodio? Y agua para hacer una cocaína base. Estas drogas sintéticas o alguna natural tienen un efecto muy grande en el cuerpo si no se suministra, si no se lleva a cabo por la prescripción médica. Hay últimamente, se están aplicando otras drogas en Estados Unidos principalmente, en Canadá y en Europa, el llamado fentanilo. Y vamos a entender un poquito la magnitud, la agresividad y la toxicidad de esta droga. El fentanilo es un opioide. ¿Qué es opioide? Es un medicamento para calmar el dolor. Es sintético. ¿Qué significa sintético? Que es compuesto químico, no es natural. Que es 50 veces más potente que la heroína. Es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más poderoso que la morfina. Nace en los años 60 como analgésico. Si tú tienes la noción o tienes el concepto de la morfina, de la heroína, pues el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más poderoso que la morfina. Las personas al consumir el fentanilo experimentan sensación intensa de euforia y bienestar. Eso es lo que les proporciona esta droga. Disminución del dolor físico y emocional. Te relaja, te quita el dolor. Somnolencia profunda, a dormir. Pero si esta droga no se toma adecuadamente, prescrita por un médico, es devastadora. Es sumamente agresiva. No sé si ustedes han visto por ahí algunos videos de YouTube o algunos canales
que tienen por ahí algunas personas, que muestran a personas adictas al fentanilo. Se encorvan y no pueden levantarse, porque inhibe parte del cuerpo, la mente, el cerebro, y no pueden levantarse porque les estalla el cerebro. Tienen que estar agachadas, curvas esas personas, hasta que pasa un determinado tiempo y ahí es cuando empiezan a levantarse. El 70% de los fallecimientos de las personas que se drogan es provocado por el fentanilo, el 70%. Hay otras dos o tres drogas mucho más agresivas que el fentanilo. Ahorita los van a entender un poquito. Estas drogas ya las empiezan a consumir en Europa y se van a extender obviamente al continente americano, principalmente Estados Unidos, que es una población donde se consume mucha droga, Canadá. ¿Por qué? Por sus habitantes. Brasil tiene una población muy grande. Y también hay mucha adicción. México no se queda atrás. ¿Cuál es esta droga sintética? Es el carfentanilo. ¿Qué es un carfentanilo? Es un sedante para animales. Es un sedante para animales grandes. Es 100 veces más potente que el fentanilo. Es desastroso esto. Y entre 10,000 y 100,000 veces más potente que la morfina. Datos impresionantes. Es demasiado potente para usarse en medicina humana como analgésico. Cantidades sumamente pequeñas son muy tóxicas. ¿Cómo duermen? ¿Cómo tratan a los animales, a animales grandísimos, elefantes, jirafas, hipopótamos, etcétera, para poderlos dormir, para poderlos anestesiar, para poderlos operar? Lo hacen con esto. Pero nosotros no tenemos esa consistencia ni esa fortaleza. Mas sin embargo, la gente ya lo está consumiendo. Yo te pregunto, ¿en qué cabeza cabe esto? El ser humano quiere la destrucción. Está separado de Dios. Satanás está haciendo pedazos a la humanidad. Satanás los está llevando a todo eso. Las porciones, las cantidades para utilizarse en medicina de esto que te estoy mencionando, del carfentanilo, no son adecuadas para el ser humano. El fentanilo todavía para la cuestión médica, pero esto no. Hay otra droga que es los nitazenos. Son opioides sintéticos desarrollados en los años 50, y se han extendido en Europa en los últimos años. En estudios recientes surgieron, y algunos nitazemos pueden ser hasta 40 veces más potentes que el fentanilo.
en función del compuesto específico. Esta extraordinaria potencia aumenta el riesgo de sobredosis, incluso en cantidades extremadamente pequeñas. Ahorita yo te platico esto y tú me vas a decir, bueno, pero es que pues va a haber conciencia, no va a llegar. Yo te decía, la maldad se multiplica. Satanás está libre y está actuando, porque el mundo le está abriendo las puertas. Gracias a Dios que estás aquí. Gracias a Dios porque estás escuchando esto y tienes conciencia. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, es probable que les toque situaciones de estas. La droga ahí viene y cada vez es peor. Algunos conceptos de esto, de lo que estuve leyendo, señalan que esto es sumamente adictivo, sumamente adictivo. Hay una ansiedad, una desesperación. Por eso las personas que consumen fentanilo lo siguen consumiendo. Y no hay la forma de sacarlos. Muchas veces la sociedad los rechaza porque son gente ya deterioradas, tanto físicamente como moral y psicológicamente. Pero todavía hay esperanza. Dios los puede rescatar. Falta quien les lleve palabra, quien les indique que todavía hay una forma de salvarse. Ya para terminar, te quiero presentar algunas citas bíblicas. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Escucha esto. Hay gente que no quiere escuchar a Dios. Se les dicen las cosas, se les muestra, se les dice cómo afecta en su vida y no quieren. Entonces Dios dice lo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios te habla el día de hoy, Dios nos habla, Dios me habla. Recapacita. Esas personas se están muriendo, el pecador se está muriendo y el pecado es devastador. Ahora sí me entiendes el título: los devastadores efectos del pecado. Muerte instantánea en una sobredosis. Y por tener un momento de placer, de euforia, hay personas que se metieron en esta circunstancia, en esta situación, y tal vez ya no viven. Y otras están padeciendo de una forma tan cruel, viviendo desamparados, pasando un sinnúmero de sufrimientos, de padecimientos. Tú y yo estamos en la gloria. Tú que me ves por las plataformas también. Hay que hacer conciencia. Hay que ver que todavía se tiene la oportunidad. Tú y yo tengo hijos. Tal vez tú tienes hijos. Tal vez el día de mañana vas a tener nietos, bisnietos. ¿Qué les espera?
si no se acercan a Dios? ¿Qué les espera? Tú ya sabes, vienen cosas muy complicadas, muy difíciles. Por último, vamos a Efesios, el capítulo 5, versículos 6 y 8. Pablo anda como hijo de luz, o andad como hijos de luz, es lo que nos indica Pablo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay que obedecerle para que Dios no tenga ira. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quién? Con el mundo, con los pecadores. Aléjate de estas prácticas, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso nos dice el Señor. No te andes emborrachando, no te andes en situaciones pecaminosas, mintiendo, robando. Quita tus amarguras para que seas hijo de luz, para que yo sea hijo de luz. Tenemos una serie que estamos hablando del pecado y por eso somos muy incisivos, porque el pecado pues es lo que nos separa de Dios. Queremos que identifiques plenamente cómo está tu vida, qué relación tienes con Dios, en qué condición estás. Ahorita tienes vida, ahorita estás escuchando palabra, estás en este lugar. Para los que nos ven en la plataforma, nos escuchan de la misma forma. Hay tiempo todavía. Una vez que nos recogen, que Dios nos habla, ya no se puede, ya no se puede. Ahorita es el momento. Cierra tus ojos. Padre Celestial, si has puesto tu palabra, Señor, y yo te ruego, Padre, que trates a cada persona, Señor, conforme a su necesidad. Fórzalos a que entren en tu reino, Señor. La salvación tiene un precio, Señor, el de seguirte a ti, el de creerte a ti, Señor, el hacer tu voluntad, el cumplir tus mandamientos, el dejar de pecar, el dejar de ofenderte. Pero tú, a través de Jesús, Señor, ahí nos tienes esa paciencia. Tu palabra dice que no contenderás siempre con el hombre. Hoy, Señor, hay oportunidad y yo te ruego que tengas misericordia de cada persona, de que nos escucha, de que está aquí, Señor. Aún nosotros, si hay dudas, Padre, hoy que seamos confrontados, Señor, que seamos guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad y toda justicia. Señor, muéstranos el camino, muéstranos para no caer en esas situaciones tan complicadas del mundo. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Temas de la Biblia.